Primero de mayo, Día de las y los Trabajadores. Y en Sobre Ciencia queremos brevemente, por un lado, saludar a todas las personas que integran la comunidad científica, trabajadores y trabajadoras de Túnica. Muchos también comparten esto de la investigación con la docencia. Y reflexionar muy brevemente, y sobre todo a partir de esta imagen de la película Tiempos Modernos, protagonizada por Charles Chaplin, sobre todo lo que la ciencia y el conocimiento ha ido aportando a el trabajo diario, a nuestra rutina laboral, a nuestros lugares de producción, y cómo al día de hoy en muchos laboratorios de este país y del resto del mundo se están generando muchos conocimientos que van a modificar nuestro trabajo una vez más, muy poquito, dentro de muy poco, muy pronto. Y la reflexión a veces tiene que ver también con cómo mejoran nuestras condiciones de trabajo con la aplicación de la ciencia y el conocimiento, pero también muchas veces cómo esa aplicación de la ciencia genera nuevos empleos, que desaparezcan otros, que se reduzcan puestos de trabajo, que se creen nuevos. Simplemente esta reflexión, 1 de mayo, un día en el que la ciencia también está presente. Es el espacio que habitualmente usamos en Sobre Ciencia para destacar las principales noticias científicas de la semana. Y si hay una noticia que se destaca esta semana que tiene que ver con la ciencia y la salud humana, es la de lo que anunció el pasado lunes el expresidente de la República, José Mujica, y Daniela Hirschfeld estuvo trabajando en generar un enfoque médico y científico de este tema. Daniela, ¿cómo andás? Bienvenida. Empezamos contigo hoy. Sí, empezamos, como decís tú, con una noticia asociada a una figura pública como el expresidente Mujica, que obviamente tiene alcance mundial, y que, bueno, al anunciar su enfermedad, renueva un poco la atención sobre una enfermedad o un grupo de enfermedades como el cáncer, ¿no? En el que la ciencia ha hecho muchos avances y han nuevas herramientas que hoy hacen que, por ejemplo, la mitad de los cánceres que existen se curan si se llega con el diagnóstico a tiempo. Es importante aclarar, Daniela, que si bien todavía no hay un diagnóstico y seguramente se lo conozca en horas, lo cierto es que, bueno, lo que vos dijiste, hay una posibilidad de tener este diagnóstico y esto ha renovado el interés y la atención, ¿no? Oh, por supuesto, y además nosotros desde Sobre Ciencia lo que intentamos hacer es, bueno, es tomar esta actualidad y contar justamente lo que la ciencia en Uruguay y en general hace con respecto a esta enfermedad, que por ejemplo solo para hablar del cáncer de esófago en particular, que es el que está obviamente en el tapete en este momento, que está muy además vinculado, o se estima que muchos de los factores que lo causan están vinculados a hábitos muy uruguayos, como el consumo de mate, sobre todo no por la yerba, sino por la temperatura del agua, y el consumo alto de carnes rojas y productos procesados que tienen que ver también con el desarrollo de este cáncer, que no es muy frecuente en Uruguay, en realidad. O sea que a pesar de que están esos factores de riesgo asociados a nuestras conductas, de todos modos no es de los más prevalentes. No es de los más prevalentes. De hecho, se estima más o menos 150 nuevos casos por año. Esto es poco en realidad si consideramos que, por ejemplo, el de pulmón tiene 1.500 casos, el de mama, que es solo en mujeres, o mayoría mujeres, es 2.000 casos por año, y colon 1.800 casos por año. Obviamente es un décimo de todos estos valores, es el 9º de los cánceres entre los hombres, y entre las mujeres no está ni siquiera entre los 10 más frecuentes. Pero para conocer un poquito más de esta enfermedad y de lo que se puede hacer y lo que se hace aquí en Uruguay, conversamos con el doctor Roberto Taruselli, profesor agregado de la Clínica Quirúrgica A del Hospital de Clínicas y jefe de la Unidad de Cirugía Esófago Gástrica. O sea, él está especializado en las cirugías, que es uno de los tratamientos para cáncer de esófago. Se especializó incluso en Japón. Entonces, bueno, para hablar de este cáncer, hablamos con él y nos contó algo bien interesante sobre un cambio que justamente se ha dado en las últimas décadas en este tipo de cáncer. Vamos a escuchar lo que nos contó. El esófago es un tubo por donde va la comida uno después que realiza la deglución y termina la comida del estómago. En todo ese trayecto pueden generarse tumores, generalmente de los más frecuentes que ha habido en Uruguay históricamente
ha sido el cáncer epidermoide de esófago. El que hace epidermoide de esófago se asociaba o se asocia habitualmente al hábito del tabaquismo, se asocia al consumo de bebidas alcohólicas tipo bebidas blancas, etílicas blancas, y a la ingesta de cigarros. Y el mate, por supuesto. Lo que se ha comprobado que la ingesta de bebida caliente es un corrosivo para el esófago. El esófago tiene la capacidad de tolerar muy bien las bebidas calientes, pero cuando pacientes nuestros uno le pregunta, ¿toma mate? Sí, me tomo 4 termos. ¿Y a la temperatura? No, el agua viene hirviendo. Entonces, se sabe que hay estudios que se han estudiado epidemiológicamente que la causa del cáncer de esófago en Uruguay era esa. Ese era uno de los cánceres más frecuentes que había en el Uruguay, pero en Occidente empezaron a haber otros tipos de cáncer de esófago, que es lo que se llama adenocarcinoma. Es un cáncer de estómago que asciende al esófago, ¿sí? Y ese cáncer se asocia al reflujo gastroesofágico, a la enfermedad de Barrett por reflujo crónico. En Uruguay un tiempo teníamos 80-90% eran epidermoide, que era del flaquito, el fumador, pero ahora en los últimos años se está apareciendo, se está elevando la incidencia de adenocarcinoma, que es en el paciente el obeso que ha comido bien, se alimenta bien, y usted no piensa, no puede tener un cáncer de esófago, pero bueno, es así. La obesidad, que ya hoy es una pandemia que nos atrapó a todos. El tipo de dieta que tenemos hoy, que es dieta occidental, tipo con muchas grasas, con muchos aceites. ¿Qué hace todo eso? Todo ese tipo de alimentación hace de que tengamos una alteración del vaciamiento gástrico. Es como tú vas a un cumpleaños de 15 y tomás y comes y tomás y comes. Llegás, el estómago queda lleno. Entonces no puede vaciar tan fácilmente. ¿Y hacia dónde va? Va hacia atrás, va hacia el esófago. Y eso lo que se explica es ese reflujo de alimento hacia el esófago, pero de 1, 10, 20 años. Y ese reflujo crónico es lo que lleva a lo que se llama hoy la enfermedad de Barrett, y que lo que hace es que la mucosa gástrica asciende y como que queda el esófago con mucosa gástrica. Y ahí se asientan los tumores esofágicos. Hay que decir, además de todo lo que está explicando el doctor Daniela, que esto es un informe hecho en tiempo récord, ¿no? Porque en definitiva se generó la noticia y bueno, ya estamos pudiendo analizar y poner el tema a disposición de la gente. Sí, con lo que se sabe hasta hoy, ¿no? Claro, hasta estos días. Claro. El estado del arte, como se dice. Exacto, seguramente va a ir sumándose información, porque obviamente es un caso que todavía está en estudio, fue anunciado muy recientemente. Y bueno, como contaba el doctor, la obesidad, que es una pandemia también, ¿no? Y cada vez más, en las últimas décadas cada vez más presente, cómo ha también influido en el tipo de cáncer de esófago que se desarrolla ahora, que es diferente al anterior. Bien. Entonces, bueno, una vez que este cáncer está detectado, bueno, cómo se detecta y cómo se trata. Esto también le preguntamos al doctor en esta segunda parte del informe. La endoscopía digestiva hoy es el gold estándar para identificar las lesiones esofágicas. Ahora, hacer un screening y en búsqueda de cáncer esofágico es un costo económico muy alto. Entonces uno tendría que definir poblaciones de riesgo, pero vamos a tener un porcentaje de 80-90% de endoscopías normales que no va a encontrar nada, y eso es un costo muy alto para cualquier sistema de salud, cualquier seguro privado. ¿Qué pasa con eso? Que cuando tenemos algún elemento de sospecha, la hacemos, pero muchas veces ya tenemos un tumor constituido y avanzado. Hay tumores pequeños que son de la mucosa, que se pueden quemar, se puede hacer lo que se llama ablación de radiofrecuencia. Cuando está en una etapa un poquito más avanzada, cuando ya tiene ganglios o está más profundo, ya ahí pasa a ser la cirugía, el gold estándar. Y si hay ganglios o el tumor ya es más grandecito, ahí hay otros tratamientos como endoscopía, radioterapia, quimioterapia.
queda en el medio un grupo que podría hacer cirugía de entrada. Pero hoy día a ese pequeño grupo le estamos haciendo quimioterapia y radioterapia igual y tenemos unas respuestas fantásticas. Hemos visto desaparición de esos tumores con radioquimioterapia en tumores chicos. Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido. La información que tenemos es muy poca de Mujica. Lo único que sabemos es que se hizo una endoscopía hace 3 días. La endoscopía muestra que aparentemente tiene una lesión en el tercio distal del esófago, que tiene las características macroscópicas de un cáncer, pero no podemos hablar de cáncer hasta que no tengamos la anatomía patológica en la mano. Sin eso no se puede empezar a hablar de ningún tratamiento. Hasta acá este informe que reemplaza lo que es nuestro salpicón de noticias, porque indudablemente la noticia que involucra ciencia y salud esta semana es la que acabamos de abordar. Daniela volverá más tarde en Sobre Ciencia porque hay más contenidos para compartir. Pero ahora cambiamos mucho de tema y volvemos a algo que comenzamos a abordar la semana pasada. Tal vez ustedes recuerden, hicimos referencia al Día Mundial del ADN y es enorme, es un volumen inabarcable la cantidad de información o de maneras de hablar de la genética, en algunos casos también de genómica, y cómo esto ha impactado en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, a niveles que seguramente nos demos cuenta. Vamos a dedicar estos minutos a hablar sobre ADN vegetal, o mejor dicho, cómo conocer el ADN y aprender a manipularlo, a trabajar sobre esta molécula, nos ha permitido distintas técnicas de mejoramiento vegetal. Doctora Sabina Vidal, integrante del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Química Biológica de Facultad de Ciencias, bienvenida a Sobre Ciencia. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Sabina, a ver, no tenés una enorme cantidad de décadas de recorrido, pero desde que empezaste a trabajar en un laboratorio hasta ahora, sí. Todo esto cambió revolucionariamente. Cambió muchísimo, sí. Yo empecé la carrera de biología en el 87 y empecé mi doctorado en el 91 en Suecia. Y en aquel momento, que ya empecé, yo me especialicé en biología molecular, secuenciábamos el ADN a mano, digamos. Había que marcar el ADN, había que correrlo en unos geles larguísimos, leer a mano la secuencia con una reglita, A, T, G, C, S, íbamos como leyendo el código, ¿no?, genético y hoy en día eso es impensable. Hoy en día se puede secuenciar un genoma entero en 15 minutos. Más o menos. ¿Y cuánto demoraban en aquella época? Y seguramente no para el genoma entero, ¿no? Sino para un tramo. Varios días, porque, claro. y días de mucho trabajo. Y claro, leíamos, por ejemplo, 200 letras. Claro. Y ahora son millones. Claro. En esa evolución que tiene que ver con las herramientas, con la posibilidad de usar métodos y equipos mucho más sofisticados, pero también de conocer más profundamente, también pasamos de una etapa donde ustedes suponían que podían generarse algunas cosas a una aplicación totalmente cotidiana. Sí, sí. Bueno, primero te podría decir que hace 40 años, bueno, no sé si 40 ya creo que es un poco mucho en mi caso, pero 30 años, conocer la secuencia de una partecita del genoma era todo un descubrimiento y hoy en día no es nada, o sea, ya lo sabemos. Siempre hablamos de mejoramiento vegetal. Sí. Y mejoramiento vegetal, si bien obviamente incluye que la genética de ese vegetal responda a determinadas características, no tiene una única manera de hacerse. No. Hay herramientas tradicionales, ancestrales, que aplicamos antes de saber lo que era un ADN, y las modernas. ¿Cuáles serían las principales maneras del mejoramiento vegetal? La base del mejoramiento genético es seleccionar una característica determinada a partir de una diversidad genética, ¿no? Esa diversidad genética significa todas las variantes, digamos, todos los tipos de mutaciones, variantes que hay sobre determinados genes que tienen un impacto en el fenotipo, o sea, cómo se expresan esos genes a nivel visual, a nivel de una característica. Entonces,
el mejoramiento clásico, incluso digo, lo que venimos haciendo hace alrededor de 10.000 años con la domesticación de las plantas y todo eso, es seleccionar un conjunto de mutaciones o de variantes genéticas a partir de una diversidad, ¿no? Seleccionar, y cruzarlas y esperar a ver cómo se expresa eso y sobre eso seleccionar y todas esas cosas. O sea, lo que la misma naturaleza va produciendo en sus variabilidades, elegir la que nos parezca mejor, lo más Exacto. adecuada. En la evolución esas variaciones se seleccionan de manera natural, ¿no? Claro. En la domesticación, en el mejoramiento genético, la selección es artificial, porque se selecciona artificialmente sobre algo que no necesariamente es lo mejor para la planta, pero sí es quizás lo mejor para quien produce esa planta o para quien va a consumir esa planta. Y después, sobre esa, entonces, la base del mejoramiento es los cruzamientos, ¿no? Y la selección. Selección sobre una diversidad genética. Después se han ido introduciendo distintas metodologías para aumentar esa diversidad genética. Correcto. Para tomar un ejemplo fácil y muy uruguayo, el arroz. El arroz, ¿no? El arroz fue sometido a muchas décadas de investigación donde se elegía seguramente sabor, resistencia a determinadas condiciones climáticas, más producción por hectárea, hasta que se consiguió una variedad que funciona muy bien en Uruguay y que, si no entiendo mal, tiene niveles de producción casi de el los mejores del 70%, mundo. sí. Y casi, creo que más del 70% del arroz que se produce en Uruguay son variedades que fueron generadas acá en los programas de mejora genética de línea, por ejemplo. El arroz, para ir bien atrás, si empezamos así, las plantas más emparentadas con el arroz, ancestros del arroz, y eso no tiene mucha similitud al arroz que se planta hoy, ¿no? Tiene, por ejemplo, las primeras características que se fueron seleccionando y fijando en la población, es que eso pasa con todos los cereales y la mayoría de los cultivos, es la posibilidad de obtener plantas que no dispersen naturalmente las semillas, porque las plantas normalmente tienen mecanismos para dispersar las semillas que permiten que la planta sea más exitosa en un Ahí está lo que dijiste recién, no forzosamente es lo mejor para la planta, pero es lo mejor para el que cultiva. produce la planta o cultiva la planta no le sirve tener una planta que hay que ir por ahí, por el campo, recogiendo semillas en distintos lados. Entonces, en general, las cosas que se han ido mejorando y seleccionando van un poco en contra de la posibilidad de esa planta de subsistir bien en un ambiente natural. O sea, son características que nosotros deseamos. Está bien. Ahí entra ese concepto que vos manejaste también de domesticación, forma parte de esta selección porque las variedades más domesticables son las que vamos eligiendo. Sí. ¿En qué momento aparece la manipulación del genoma en sí mismo? La manipulación, si pensamos como manipulación generar mutaciones genéticas, vendría a ser alrededor de la mitad, a mediados del siglo pasado, cuando se empiezan a introducir técnicas nuevas para generar mutaciones medio al azar en el genoma, de forma tal de volver a obtener posibles fuentes de genes para usar en mejoramiento. ¿Por qué? Porque si vemos que hace, no sé, miles de años que estamos seleccionando determinadas características, vamos seleccionando cosas, pero se van perdiendo otra cantidad de cosas que van quedando por el camino porque no fueron seleccionadas. Entonces, el pool de genes que sirven para mejorar una cosa en los programas de mejoramiento genético generalmente se va achicando y achicando a medida que se van formando esas variedades genéticas que son cada vez más uniformes, más emparentadas entre sí. Entonces se van perdiendo genes que están presentes, por ejemplo, en las variedades silvestres. Pero alrededor de los 50, 60 surgen algunas metodologías que permiten, por ejemplo, irradiar plantas o tratarlas con compuestos químicos que generan mutaciones en el ADN, al azar en todo el genoma, y después, a partir del efecto que producen esas mutaciones, que es un efecto visual, nosotros
podemos ir seleccionando aquellas mutaciones que nos convienen, sin tener la más mínima idea Claro. de qué fueron esas Tirar al mutaciones. bulto, como se Tirar dice. al bulto. Claro. Y así, por ejemplo, hay los trigos que hay hoy en día, las variedades de trigos, vienen, o muchos cereales vienen de experimentos así, de mutagénesis al azar grande. Y a medida que va pasando el tiempo, esas técnicas de manipulación genética se van volviendo cada vez más específicas, más precisas, menos al bulto, menos a ciegas, digamos, y más dirigidas, hasta las últimas tecnologías que surgen hace unos 10 años. Brevemente tenemos por allí, y vamos a ir viendo algunas placas que han usado ustedes para otras ilustraciones. Por ejemplo, si tenemos a mano la placa número 1, y la estamos viendo en pantalla, es la que hablaba de la domesticación, lo que hicimos referencia recién. Pero luego ya tenemos, creo que es la segunda, la que tiene que ver con la transgénesis, ¿no? Perdón, Sí. esta es la mejora también, es la mejora genética, que es la selección artificial de un proceso natural. Sí. También lo que explicábamos recién. Y la tercera, creo que la podemos ver a continuación, ya es la que tiene que ver con los procesos de transgénesis, la estamos viendo en las pantallas, y que habla de meter mano en los genes. En este caso yo no tengo claro si estamos hablando de una transgénesis clásica, de poner genes de otra especie, o simplemente transformarlos de la propia. Transgénesis se le dice a cualquier combinación nueva de genes que exista dentro de un organismo. Puede ser que yo haya introducido una copia más de un mismo gen de la misma especie, o haya metido un gen de otra especie que no tenga... O sea, no forzosamente algo que se denomina como transgénico tiene genes de otra especie. No, lo que pasa es que en general nosotros para introducir un fragmento de ADN, o por ejemplo un gen que tiene la información para producir una proteína determinada, usamos algunos pedacitos de otras plantas o de otras especies o de otros genomas, Claro. O de la misma especie, pero generamos una combinación nueva. ¿Por qué? Porque nos permite regular mejor en qué momento se va a aprender eso, nos permite seleccionar después las células que son transgénicas para poder multiplicarlas, nos permite varias cosas. Entonces es como una nueva combinación de genes. Y a su vez, cuando introducimos este nuevo fragmento de ADN en un genoma, no podemos, con las técnicas tradicionales de transgénesis, porque ahora ya la transgénesis es como una cosa, métodos clásicos, convencionales del pasado, aunque se siguen usando y se usan para hacer edición génica también, pero como una herramienta, no como un fin, digamos. Correcto. La transgénesis no nos permite decidir en qué lugar en ese genoma, de esa cadena, vamos a hacer la modificación. Y ahí sí aparecen, podemos saber claro, qué vamos a hacer, correcto, qué ponemos, pero no sabemos dónde. Y ahí aparecen las herramientas más modernas, CRISPR tal vez sea la que más prensa ha tenido, aunque no la única, que permite ya editar con más precisión. Y yo voy a pedir la placa número 4 que muestra la aplicación del CRISPR en un proyecto de INIA Salto Grande sobre el tomate, y que tiene que ver incluso con notas que vimos acá en Sobreciencia el año pasado vinculados al tomate. A ver, ¿de qué estamos viendo ahí? Ahí ese es el trabajo que publicamos, porque lo realizó Ana Arrobarrena, ella es estudiante de doctorado, está por recibirse, trabaja en INIA Salto Grande, y trabajamos en cierta manera juntas. Yo soy tutora, soy orientadora de su tesis, pero bueno, el trabajo lo hizo enteramente Ana, 100%, y se hizo en el INIA. Ella trabaja en varios proyectos, uno de los cuales es el mejoramiento genético del tomate. Y una de las características del tomate que se quiso mejorar para generar variedades diferentes tiene que ver con la calidad del tomate, y tiene que ver con la parte, sobre todo en parte visual, ¿no? Porque los tomates, cuanto más rojos, más lindos y más atractivos, y más se compran. Y por otro lado, desde el punto de vista nutricional, lo que le da el color rojo al tomate es un pigmento que se llama el licopeno, que es uno de los antioxidantes más poderosos, más potentes. O sea, entonces, que trabajar con el genoma del tomate para que tenga más licopeno mejora la presentación visual, y lo hace más saludable. Y lo hace más saludable, y
un poco de costado, nos dio un resultado muy interesante que además las plantas estas que están editadas, que tienen más licopeno, son más tolerantes al daño generado, o sea, tienen menos daño generado por el frío después en la post cosecha. Okay. Que los tomates los puedes poner en la heladera y después los dejas mucho tiempo en la heladera y empiezan a aparecer como unas manchas. Sí, se negras, pone feo. Se pone feo. Sí. Bueno, ese es el daño de frío y bueno, cuanto más licopeno, menor el daño de frío, justamente porque es un pigmento, es antioxidante y previene este tipo de daño. Sabina, entonces, se nos ha volado el tiempo y yo estoy muy contento porque pudimos hablar de algo que es tecnología global y sin embargo muy aplicado a Uruguay. Sí. ¿No? Porque en este último caso de la soja hablamos de otras técnicas ancestrales, anteriores, que tienen que ver con el arroz, hablamos de trigo, ni nos metimos con la soja, que tiene una cantidad enorme de conocimiento propio y ajeno incorporado, pero quién sabe qué otras sorpresas nos deparan, mejoras en lo que recibimos como producto y sobre todo como alimento, la aplicación de estas tecnologías genéticas en las plantas, ¿no? Seguro que sí. Digo, el mismo impacto que está teniendo ahora a nivel de la medicina, creo que en medicina y otras cosas, estas tecnologías, que es como lo que se llama medicina de precisión, también esto vendría a ser la agricultura de precisión. ¿No? Sabina, como a cada persona que nos visita, un presente de Ística Objetos, exclusivo de Sobreciencia. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, la seguimos más adelante. Cada planta es una entrevista completa, así que te esperamos pronto por acá. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Primera pausa en Sobreciencia, a la vuelta, galletas de orujo de Tanat, que además son buenas para la salud. No se vayan. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Este segmento se puede llamar Ciencia que se come, que nos nutre y que mejora nuestra salud. Y no le quedaría mal el título. Hace poco, algunas semanas atrás, dentro de la permanente acumulación de personas que van defendiendo y obteniendo muy buenos resultados en sus tesis de maestría y doctorado, sobre todo en el ámbito de PEDESIVA en nuestro país, vimos que la que ya es magíster, Victoria Holt, defendía, a ver si tengo el título completo, una tesis desarrollo de galletas funcionales a base de orujo de uva Tanat, estudiando la bioaccesibilidad y biodisponibilidad de sus componentes bioactivos. Esto que puede sonar un poquito raro, es muy fácil de entender y le agradecemos muchísimo a Victoria Holt, a la doctora Alejandra Medrano y a la doctora Adriana Fernández que nos estén acompañando aquí en estudios. Las doctoras Medrano y Fernández fueron las tutoras de la tesis, habrán comido galletitas a los huevos en el medio. Bueno, bienvenidas a Sobreciencia. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, estamos hablando de alimentos funcionales, en este caso uno en particular, pero desde hace bastante tiempo que se viene hablando. ¿Cómo se define un alimento funcional? Mira, un alimento funcional es un alimento que más allá de su valor composicional, de su valor nutricional como tal, tiene un aporte más allá sobre la salud, que puede ser que pueda mejorar el estado de salud o prevenir la aparición de ciertas enfermedades. Desde el punto de vista, no existe una definición que tomen todos los países, que sea unificada, sino que hay diferentes definiciones, pero esa es la base. En eso es que estamos trabajando desde hace un tiempo en el desarrollo de este tipo de alimentos. En Facultad de Química tienen muchísimo trabajo en este sentido y mucha cosa en marcha, pero eso es para otra nota porque vamos a hablar de las galletas. Exacto. Pero me consta que hay un montón de trabajo en este sentido. Algo de lo que dijiste se enlaza ya con el título de la tesis, y es no solamente que el alimento, en este caso las galletas, tengan esos componentes, sino que sean bioaccesibles y biodisponibles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la bioaccesibilidad en realidad es lo que
termina liberándose del alimento cuando nosotros lo ingerimos. Son esos compuestos que después pueden llegar a tener estos efectos sobre la salud. Eso sería la bioaccesibilidad. Y cuando hablamos de biodisponibilidad, en realidad ya estamos hablando de lo que se puede absorber y poder llegar al torrente sanguíneo o poder llegar a los órganos en los que podría llegar a tener un efecto sobre la salud. Bien, porque acá venimos de un proceso. Vicky, primero empecemos por los frasquitos. Esto empieza en lo que ustedes reciben como desecho del proceso de hacer vino. Sí, exactamente. Tenemos el orujo de uva, totalmente como llega de la bodega, sin tratar, que consta de semillas y de las cáscaras que quedan luego del prensado de la uva, la elaboración del vino. Nosotros, cuando lo recibimos en el laboratorio, lo tratamos, lo secamos, lo molemos y lo utilizamos como un ingrediente más en el desarrollo de estas galletas. Bien. Cuando llegue el orujo, viene con un montón de propiedades. Sí. Bien, ¿qué es lo que trae por naturaleza el orujo de uva y puntualmente la del Tanat, que es bastante destacada en cuanto a las variedades de uva? Bueno, sí, el orujo de uva es una fuente natural y rica de compuestos fenólicos, por un lado, que son metabolitos secundarios que generan las plantas, y por otro lado también es una fuente muy rica de fibra dietaria. Y bueno, la fibra y los polifenoles en conjunto tienen muchísimas propiedades que pueden promover la buena salud. Bien, a ese orujo como llega, que como decías vos, cáscara y semilla y el resto, porque además no es que está recién pelada la uva, estuvo en el fondo de la barrica, o sea, ya viene exacto. después de un tiempo. Sí, después de la vinificación. Ahí está. ¿Qué se le hace? Se lo transforma, o sea, no se usa en la receta como viene de la bodega. No, eso, lo secamos, lo molemos y después sí, lo utilizamos como un ingrediente más. ¿Qué sería esto? Claro, Está bien. generamos el polvo. El polvo de orujo de uva Tanat. Bien, eso ya es un polvo seco. Sí. Bien. ¿Y cómo se hace la receta? ¿Con qué se mezcla? Porque no es que hagan le dan forma y va al horno. No, O sea, claramente no. o sea. Bueno, en el desarrollo de la galleta utilizamos orujo de uva Tanat seco, harina de trigo, aceite, sucralosa, huevos, polvo para hornear, un poquito de sal. Y ahí sí, desarrollamos las galletas. Lo que se hace es una sustitución de parte de lo que es la harina de trigo por este tipo de harina. Ok. Entonces, de esa forma se fueron trabajando, Victoria en su tesis fue variando las concentraciones para después llegar a una fórmula que es la que llegamos a optimizar. Porque en ese proceso, digamos, de lo que es el orujo, no es natural, pero como llega prácticamente crudo, por decirlo de alguna manera, ¿cuántas variables hay que controlar para que la mayor cantidad de esos compuestos y propiedades lleguen al producto cocinado, ¿no? Que resista calor, molienda, la mezcla? ¿Mucho ensayo y error hay acá? Y hay varias pruebas de ensayos, varios Sí. ensayos que se realizaron para poder llegar a ese tratamiento óptimo de secado para que después no pierdamos parte de los bioactivos, Claro. que es lo que nosotros queremos mantener y que luego se mantengan también luego en el proceso de elaboración del producto. No solo eso, sino también un compromiso con el tiempo de secado, ¿no? Porque si después pensamos en una transferencia a la industria, que los tiempos no sean tan extensos como para que la producción pueda ser bastante fluida, ¿no? Antes de meter la mezcla al horno, me quedo con eso que decías. Más allá de que hoy estamos en un trabajo meramente científico y universitario, Nunca hay que perder de vista. Y es un producto que se me ocurre puede tener rápidamente interés por la industria y los consumidores. Sí. Ustedes en química tienen una buena base en eso de tener interacción con el sector productivo. Exacto. Sí, hemos tenido contacto con varias empresas que están interesadas y bueno, hay proyectos encaminados a eso, a mejorar y hacer la transferencia de lo que es laboratorio a plantas ahora. Entonces, en un futuro planta de veremos, producción. veremos las galletitas, esperemos que sí. Abro un paréntesis. No es tu primer experimento, Vicky, con orujo de Tanat. Ya habías pasado por unos yogures. Sí, ya mi tesis de grado para la licenciatura en bioquímica fue eso, el desarrollo de yogures utilizando únicamente la cáscara, en este caso del orujo de uva Tanat. Una separación manual de las cáscaras y las semillas con las cáscaras del desarrollo de yogur. Bien, acá ya es todo junto, Todo. con semilla completa. Más integral. Bien. Va al horno y después como una galleta, como una mezcla común. Sí, exactamente. ¿Y qué resultados tiene? Porque esto, digamos, tenés análisis de laboratorio, y bueno, se cocinó, este compuesto quedó, este se modificó, este desapareció. ¿Cómo se controla y se mide todo eso? Bueno, sí, nosotros una vez obtenidas las galletas, le hicimos análisis físico-químicos de las propiedades bioactivas que puede tener el orujo de uva Tanat, como capacidad antioxidante, antidiabética, antiobesidad. También le hicimos una evaluación sensorial con consumidores, a ver si de verdad
esta galleta podría ser consumida o no. Si no es un remedio. Claro, exacto, no es la idea de este tipo de productos, ¿no? Y funcionó. Sí, funcionó. También le hicimos una identificación de estos compuestos fenólicos a la galleta una vez que fueron horneadas y todo óptimo. La verdad que dieron muy lindos resultados. La uva Tanat parece ser una especie de caja de sorpresas permanente, porque desde en otros trabajos también de Facultad de Química, desde las propias levaduras que se pudieron seleccionar a partir de la uva, hablaste de yogures, sabemos que hay y los presentamos en Sobreciencia, otras quienes investigan la línea de cosméticos a partir de Tanat. La comparamos con cualquier otra cepa. ¿Es mucha la diferencia en estos compuestos que son saludables? Hay ciertos compuestos que son específicos de la uva Tanat, sobre todo los antocianos. Lo que son los antocianos son muy ricos, o sea, la variedad de la uva Tanat es diferente a las otras. Y entonces ahí es que, bueno, puede ser un producto que se destaque mundialmente, ¿no? Por eso también está buenísimo la investigación en nuestra variedad, ¿no? O sea, nuestra marca país. ¿Cómo sigue esto, Vicky? Porque, bueno, defendiste la tesis, sabemos que fue excelente, que sos una magíster con todas las letras, pero ¿cómo sigue? Está, por un lado, la pata de seguir la evolución de las galletas, que tal vez termine el día de mañana en un producto, y también está la pata laboratorio. Sí. Bueno, en realidad también en la tesis... Perdona, mientras vos hablás, yo voy a probar una. Dale. Bueno, en la tesis también lo que hicimos un poco fue evaluar qué es lo que puede pasar en el organismo una vez que son consumidas estas galletas. Si bien fueron todos estudios in vitro, a escala de laboratorio, pudimos determinar qué es lo que puede pasar cuando son consumidas. Y ahora un poco la idea es realizar estudios in vivo, ya pasándonos de los ensayos in vitro, de las simulaciones de la digestión, a algo in vivo, estudio con animales. Se está planteando también realizar estudios con personas, a ver cómo puede impactar en el organismo de estas personas el consumo de estas galletas. Bueno, si puede llegar a regular algún nivel de glucosa en sangre, determinar algún compuesto en la sangre de estos consumidores. Y bueno, sí, hay mucho camino para recorrer. Son realmente ricas, aparte tienen como un gustito, o sea, no es que tengan ni gusto a uva ni nada, pero tienen como algo que las hace muy diferentes, la verdad que está muy bien. Sí, tuvieron una buena aceptación sensorial, o sea que eso es positivo. Anotame la encuesta, que pongo 5. No era 10 el max, era 10, poneme 10. Victoria Ault, Alejandra Medrano, Adriana Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en Sobreciencia, por contarnos esto que es enorme, pero a su vez es un pedacito de toda la ciencia que se hace en Uruguay y está bueno verla. Y ojalá que un día de esto la encontremos en la góndola. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nueva pausa en Sobreciencia, ya volvemos. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. A nivel mundial, los ecosistemas costeros están en un proceso de degradación, lo sabemos, no es ninguna novedad y lamentamos no tener soluciones a mano ni a la vista. Esto tiene que ver con pérdida de espacio para las costas, vinculada al crecimiento de las ciudades, vinculada a la urbanización, tiene que ver, por supuesto, también con el cambio climático. Nuestro país tiene 714 kilómetros de costa entre lo que es la costa fluvial sobre el Río de la Plata y la costa atlántica sobre el océano. Esta es una riqueza. Los uruguayos en general estamos muy orgullosos de nuestra línea costera, de nuestras playas, pero también de todas las bellezas que hay en cada tramo de ella. ¿Cómo la ciencia está investigando nuestras costas y tratando de saber qué va a pasar? Alexandra Perrone estuvo trabajando en esto y este es el informe que nos presenta. Cada vez que bajamos a una playa de nuestro país, nos fijamos si el mar está crecido o retirado. Las playas son ambientes dinámicos y es muy importante estudiarlos. Les contamos en este informe de Sobreciencia un proyecto de investigación entre la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
El objetivo es conocer el comportamiento a largo plazo de la línea de costa de Uruguay. Las playas son un ambiente de transición entre el ambiente marítimo y el ambiente terrestre. Es donde el sedimento, típicamente la arena, está en movimiento de forma muy dinámica por la acción del oleaje y las mareas. Nosotros los ingenieros las estudiamos desde el punto de vista físico. Para la gestión de las playas, típicamente hay que abordarlo de forma interdisciplinar. Entran en juego muchísimas dimensiones, aspectos sociales, aspectos biológicos, aspectos físicos, aspectos económicos, de todo tipo. Cada uno de esos aspectos, por supuesto, que necesita una formación especial, específica y un acervo de información también específico para poder hacer una correcta gestión. Nosotros desde la Ingeniería de Costa trabajamos aportando a la gestión de las playas desde entender cuál es el comportamiento, la dinámica de las playas desde el punto de vista físico, cómo se mueve el sedimento, cómo se erosiona la playa o cómo puede acumular arena, y también para entender cómo cumple una función de protección de lo que está atrás de la playa. Como viene una tormenta, la playa lo que hace típicamente es reacomodar, redistribuir el sedimento, lo cual permite disipar la energía que viene con las olas, con la marea, y da una protección a lo que está atrás de la playa. Entonces también la playa sirve como un elemento de reducción de los riesgos costeros, y nuestro trabajo en la gestión de las playas es sobre todo apuntado a esa dinámica y a ese elemento de protección que son las playas. El monitoreo de playas en realidad tiene un desafío grande. O sea, tenemos muchos kilómetros de playa. La playa es muy dinámica, puede cambiar de un día para el otro, entonces uno precisa tener información, por lo menos de escala diaria, o eso sería lo deseable, pero ir a tomar la información implica movimiento de personal, implica movimiento de equipos, implica estar disponible y hasta ponerse en riesgo si hay grandes tormentas en la playa y demás. Con lo cual, la estrategia que planteamos para conseguir información de la dinámica de playas es hacerlo mediante sensores remotos, que básicamente son imágenes. El trabajo tiene un abordaje conjunto. A su cargo están el Instituto de Mecánica del Fluidos e Ingeniería Ambiental, el INFIA, de Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, y también la Dirección de Cambio Climático, que depende del Ministerio de Ambiente. En esta etapa del informe, Alexandra nos muestra y nos cuenta qué tipo de imágenes se usan para la evaluación del estado de las costas. El monitoreo de la línea de costa se realiza de tres maneras: con imágenes satelitales, con cámaras instaladas en determinados edificios y con la colaboración de la población, que en puntos estratégicos de la costa le pueden enviar fotos a los investigadores. El monitoreo remoto, basado en imágenes, entonces tiene las tres patas: satelital, cámara y monitoreo ciudadano. Cada una es distinta y nos da información de cobertura espacial y temporal y de resolución diferente. La de mayor cobertura espacial es el procesamiento de imágenes satelitales, en particular de imágenes satelitales libres. Eso nos permite tener información de la posición de la línea de costa desde mediados de los años 80 hasta la actualidad. Después tenemos una pata del monitoreo remoto que es con cámaras de video, como si fueran cámaras de seguridad, pero instaladas en edificios, en puntos altos, bien enfrente a las playas. Eso nos permite tener información más acotada en el espacio, pero de mucho mayor resolución temporal y espacial que las imágenes satelitales. La tercera pata del monitoreo remoto es de una pata de ciencia ciudadana. Ahí lo que planteamos, y esto es en colaboración fuerte con las intendencias que nos permiten poner infraestructura, eso es lo que nos permite es poner en algunos lugares transitados unos postes, como una altura de 1,20 m, con un soporte para que la gente ponga su teléfono y un cartelito de información. Entonces ahí la gente apoya el teléfono, saca una foto de la playa y lo que le pedimos es que nos lo comparta por correo electrónico o por las redes sociales.
Y nosotros cuando recibimos eso, como sabemos desde dónde está sacada la foto, podemos hacer una rectificación y una georreferenciación de la foto, básicamente saber exactamente cada píxel de la foto a qué punto del espacio corresponde y sacar la línea de costa, tener una información cuantitativa de la playa a partir de esa información que nos manda la ciudadanía. Y al mismo tiempo da una herramienta para comunicarnos con la gente, de hacerle una devolución de qué es lo que estamos viendo en esa playa, cómo se ha estado comportando últimamente y ese tipo de información. Y en el tramo final de este informe, perdón, antes de entrar al tramo final, está buenísimo involucrarse en los proyectos de ciencia ciudadana. Hemos mostrado unos cuantos acá en Sobre Ciencia, este es uno más. Nada, está genial que lo aprovechen y sumen su aporte cuando se encuentren con estas propuestas. Y ahora sí, en la última parte del informe de Alexandra nos vamos a enterar cómo se procesan los datos que recibe el INFE a partir de las cámaras y los insumos que son el input de toda esta investigación y el destaque para la importancia de generar conocimiento sobre toda la línea costera de Uruguay y la posibilidad de planificar a futuro. Las tres componentes del monitoreo, satélite, cámaras y monitoreo ciudadano, tienen un procesamiento específico, cada una. Todas se basan en programas de código abierto y libres. Tienen un denominador común que es llevar la imagen, ya sea del satélite o ya sea de la foto compartida por alguien que usó las estaciones de monitoreo ciudadano, es llevarla a un plano horizontal y asociar a cada píxel una posición geográfica, ¿no? Entonces, los algoritmos que usamos, que tienen cierta diferencia entre cada una de las componentes, se basan en identificar qué píxel es agua, qué píxel es arena seca e identificar automáticamente esa interfaz. Como ejemplo del uso de esta información, pongo en conocimiento de unas consultorías que se están realizando, promovidas por el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Cambio Climático, apuntando a generar anteproyectos de medidas de adaptación del espacio costero ante el cambio climático, ¿no?, en determinados sitios. Y en esos proyectos específicos esta información fue utilizada, fue aprovechada, ¿no?, para entender estos balances de sedimentos que ocurren en cada sitio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colonia se pudo cuantificar el déficit de sedimento que presenta esa bahía. La falta de sedimento en la bahía de Colonia me refiero a que el análisis de estas imágenes da cuenta de una pérdida anual, digamos, de sedimento a lo largo del tiempo. Esta información que se está generando, cuyo objetivo es generar información para una gestión basada en el conocimiento, y este conocimiento va a ayudar a toda intervención que se haga en la costa, entender los procesos físicos que allí ocurren, diagnosticar cómo están funcionando las intervenciones actuales, así como proyectar y ejecutar nuevas intervenciones que van a ser necesarias, ¿no?, para hacer frente a los desafíos del cambio climático, mitigando los riesgos asociados en cuanto a erosión e inundaciones costeras. Hasta acá el informe sobre las costas que nos propuso Alexandra Perrone para hoy. Y antes de irnos, una pasadita por la relojería. El tiempo es algo que siempre se ha llevado nuestra fascinación y también se llevó la de Daniela Hirschfeld. Bienvenida de nuevo, Daniela. Sí, ahora vamos a hablar del tiempo, pero vamos a visitar la relojería, no solamente para hablar del tiempo, sino para hablar de una ciencia. Como siempre hacemos, vamos a lugares para hablar de una ciencia que no vemos. Y en este caso es la física del tiempo.
Para eso convocamos a Ernesto Blanco, físico de la Facultad de Ciencias, que ya es invitado de la casa, es un gran divulgador y que nos acompañó a la joyería, a la relojería, a hablar de lo que vemos, de los relojes, de cómo inicialmente los relojes surgieron más que nada por, digamos, en entornos astronómicos, ¿no? Con parámetros astronómicos, los relojes de sol, después los de agua, los de arena, los mecánicos y cada vez más precisos los relojes hasta hoy. Para hablar del tiempo y de la física del tiempo, visitamos la relojería y quiero agradecer a Claudia de Relojería Bizantina, que queda ahí en Rivera y Simón Bolívar, que nos permitió hacer este informe donde ahora vamos a ver a Ernesto. Dale. Cuando estamos en una relojería, venimos a buscar una característica particular del tiempo, que es esa cosa que la podemos medir con precisión, que avanza linealmente, que de alguna manera es igual en todos los lugares del universo. Es un poco ese tiempo absoluto del cual hablaba Newton. Y lo que ha ido viendo la física, digamos, en sus avances, sobre todo en el siglo XX, es de que esto no es así. Una de las primeras dificultades que encontramos con el tiempo es descubrir que el tiempo en realidad corre distinto a distintas velocidades en distintos lugares. Por ejemplo, en esta pared tenemos varios relojes. Una de las cosas que la física ha encontrado es que este reloj, por ejemplo, corre más lentamente que el que está allá arriba. Es decir, que la velocidad a la cual corre el tiempo depende del lugar en el cual está un reloj. Eso tiene que ver con la teoría de la relatividad general de Einstein. Lo que hace que los relojes que están más cerca de la Tierra corran más lentamente es la gran masa de la Tierra, el campo gravitatorio. Otra cuestión que modifica también la velocidad a la que transcurre el tiempo es cómo nos estamos moviendo. Si nos estamos moviendo a una velocidad muy alta, el tiempo también corre más lento. Y todo esto lo que hace es que, en definitiva, no podamos hablar de que existe un único tiempo, una única forma de medir el tiempo en todo el universo. Va a percibir el tiempo de una manera diferente. En nuestra vida cotidiana no notamos esa diferencia en la velocidad a la que corren los relojes, porque esos efectos son muy pequeños. Se necesitarían relojes de mucha precisión para notarlos, o esperar tiempos extremadamente largos para ver que un reloj, digamos, se retrasó respecto a otro. Existen relojes hoy en día utilizados básicamente en investigación que miden el tiempo con tal precisión que se puede medir exactamente esa diferencia. Algo que para cualquier humano o humana es inamovible, como es el paso del tiempo, y sin embargo claramente explicado, no es una variable universal, ¿no? Exacto, es mucho más de lo que muestra un reloj o lo que pasa cuando miramos la hora, ¿no? Claro, sí, y claro. En realidad seguimos hablando con Ernesto también de esto de cómo la física también estuvo en la construcción de los relojes, ¿no? Y en eso estuvieron personajes como Galileo, Newton, Einstein, ¿no? Que en cada uno en sus teorías, que no tienen nada que ver con el reloj que llevamos en la mano, pero que sí tuvieron injerencia en esto de cómo consideramos y medimos el tiempo. Y en esa medición del tiempo, la precisión ha sido un aspecto súper buscado por este desarrollo de los relojes. Sí, claro. Incluso en los GPS que hoy nos acompañan en el reloj, en el celular, en todos lados. De eso es lo que nos habla Ernesto en esta segunda parte del informe. Una cuestión interesante de comentar también es que en la construcción de los relojes la física ha sido muy importante. Una gran evolución fue el reloj de péndulo, que fue una propuesta de Galileo. Pero después, bueno, los relojes mecánicos son piezas básicamente construidas en base a la mecánica newtoniana, a la mecánica clásica. Pero más modernamente los desarrollos de la física, digamos, en el siglo XX han permitido construir relojes extremadamente precisos, como los que hablábamos hace un momento, que permiten poner a prueba las grandes teorías de la relatividad general, de la relatividad especial
y ver que el tiempo en realidad no era aquello que se pensaba inicialmente desde el punto de vista clásico. Una cuestión interesante que tiene que ver con el tiempo y su aplicación cotidiana es el tema del GPS, de que a la altura en la que están los satélites que sirven para geolocalizar la ubicación de un celular, por ejemplo, el tiempo corre a una velocidad notoriamente diferente que en la superficie de la Tierra. Y eso generaría errores en la ubicación muy importantes. Es decir, que la física es necesaria para que funcione, por ejemplo, la geolocalización de un celular. Decimos eso, Daniela, hay tanta física en nuestro día a día, en nuestro momento a momento, que no nos damos cuenta directamente. Es así, ¿no? es así. Y este no sería un informe del tiempo si no habláramos de qué. Del viaje en el de tiempo. Los viajes en el tiempo, por supuesto. ¿Quién no soñó alguna vez en viajar al pasado, viajar al futuro y poder cambiar algo? Bueno, esto también la ciencia lo ha soñado y también ha teorizado y ha creado lo que se llaman las paradojas de los viajes en el tiempo. ¿Qué pasaría si viajamos al pasado o al futuro? Eso es la ciencia. Bueno, seguramente... Ni hablemos del DeLorean, ¿no? Las películas que han tratado este tema incansablemente, y yo personalmente de niña veía una serie que se llamaba Viajeros y que era sobre viajes en el tiempo, era maravilloso porque además era una mezcla con historia y era estupendo. Pero eso fue lo que en realidad hablamos con Ernesto, que nos habló de las paradojas entonces del viaje en el tiempo. A ver. Todo el tiempo estamos viajando en el tiempo hacia el futuro. Pero lo que de verdad nos interesa es la posibilidad de viajar al pasado. ¿Qué pasa si yo viajo al pasado y de alguna manera impido mi nacimiento? ¿Qué pasa? ¿Desaparezco? Por supuesto que una visión consistente y lógica del universo hace que esas cosas sean imposibles, a menos que haya más de una línea temporal. Lo que la física puede decir respecto a las paradojas, o la física o el sentido común incluso diría, es que no hay ningún problema con esas paradojas siempre y cuando el pasado nunca se cambie. Es decir, si viajamos al pasado, o sea, no habría ningún problema lógico si aceptamos que no somos libres. Y hay otra cuestión interesante con el viaje en el tiempo que me gusta mencionar porque es algo que se menciona poco y es curioso, que es la posibilidad de que existan objetos que no tienen origen. Por ejemplo, y hay una película que juega con eso que se llama En algún lugar del tiempo. Imaginemos que, por ejemplo, yo ahora les regalo este reloj y les digo que viajen al pasado y me lo den a mí cuando era joven. Ustedes agarran el reloj, viajan al pasado, me lo dan a mí cuando era joven, yo me lo guardo en el bolsillo, espero unos cuantos años hasta tener la edad que tengo ahora y se los doy de nuevo para que me lo lleven al pasado. Ahí no hay ningún problema lógico, el reloj siempre está ahí y el pasado nunca se cambia. Pero hay un problema, que es que el reloj no fue fabricado por nadie. Queda en un loop temporal. Eso es algo que se le ha dado el nombre de jinn, que es una palabra árabe que hace referencia a unos seres sobrenaturales, ¿no? Que bueno, como sería ese reloj, que tiene un origen en sí mismo y que nadie lo creó, nunca pasó por las manos de un relojero, digamos. Súper, Daniela, súper interesante. Me vino a la imagen de la cinta de Moebius también, ¿no? En esto que describía Ernesto. Bueno, nos vemos en el futuro. Nos vemos, ahí está, sin dudas, en el futuro. Muchas gracias. Señoras y señores, Sobre Ciencia volverá en el futuro, más exactamente en una semana.